El título del manifiesto es «La OTAN no nos defiende. Saquemos a España de la OTAN». Primera aclaración. Fijaros que, y en esto queremos marcar distancias, no es no a la OTAN, porque los que dicen no a la OTAN son los pacifistas pánfilos que creen que pueden vivir en un mundo sin estados y sin ejércitos. Nosotros no vamos por ahí, estamos convencidos de que la historia universal es la historia de la dialéctica de los estados y de los imperios. Y una de las formas de esta dialéctica, no la única, son las cuestiones de guerra militares. Por lo tanto, nos parece normal que existan alianzas militares. No estamos en contra de las alianzas militares, pero consideramos que, en nuestro caso, el caso de España, la OTAN no responde a los intereses de España y por eso decimos que hay que sacar a España. Evidentemente, no, en el momento actual España no puede salir de la OTAN, somos conscientes, porque previamente habría que tejer una serie de relaciones internacionales, cosa que no tenemos, porque España en estos momentos no tiene política exterior. Su única política exterior es decir amén a todo lo que le digan el presidente americano de turno o la Unión Europea de turno. Creo que somos doblemente vasallos. Somos vasallos de una Unión Europea que a su vez es vasalla de Estados Unidos y a la vez somos directamente vasallos de Estados Unidos a través de la OTAN. Entonces esto sería un poco el planteamiento. Bien, dicho esto ya puedo pasar a la lectura. El manifiesto dice lo siguiente. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, o NATO, las siglas inglesas, es una alianza militar creada después de la Segunda Guerra Mundial para defender Europa de la posible expansión de la URSS. Después del hundimiento de la URSS y de la desaparición del Pacto de Varsovia, pacto militar análogo a la OTAN entre los estados comunistas, la OTAN ha perdido su sentido original. Pero en lugar de desaparecer, ha ido creciendo e incorporando países de Europa del Este. Actualmente, la OTAN no es más que un instrumento de la política exterior americana. Después del paréntesis Trump, que es el único presidente americano en muchos años que no ha iniciado ninguna guerra, y la llegada al poder del belicista Biden, la OTAN está mostrando más que nunca que es un ariete de los intereses anglosajones y que obliga a los estados de la sumisa Unión Europea a tomar posiciones contrarias a sus intereses económicos y geopolíticos. España, al ser miembro de la OTAN, se ve obligada a desplegar tropas en lugares totalmente ajenos a sus intereses, como por ejemplo los países bálticos, que por cierto, estos sí que han apoyado a Puigdemont de forma explícita, y tomar medidas económicas como el bloqueo a Rusia, que provoca pérdidas millonarias a nuestra economía. Pero el paraguas militar de la OTAN no cubre Ceuta y Melilla. Ante una posible agresión de Marruecos, la OTAN se pondría de perfil. Por otra parte, no hay que olvidar que el reino alauita es aliado preferente de los Estados Unidos. España debe salir de la OTAN, como hizo Francia con el general de Gaulle. España, sin renunciar a su presencia en Europa, debe buscar alianzas en las naciones hispanoamericanas, o mejor aún, junto con Portugal, en la iberosfera, para crear una plataforma continental potente y ser el puente entre Iberoamérica y Europa. El siglo XXI será el siglo de la multipolaridad. Frente al mundo unipolar dominado por Estados Unidos y sus aliados anglófonos, están surgiendo potencias como Rusia, China, India o Brasil. Con una Unión Europea totalmente sumisa a Estados Unidos, España debe buscar su lugar en unas alianzas internacionales que la beneficien y la potencien, fuera de este mundo unipolar que la relega a nación semiperiférica. Por coherencia histórica, por justicia, por sentido común, por patriotismo, saquemos a España de la OTAN. La experiencia, ¿qué nos dice? Que cuando uno quiere hacer geopolítica o análisis geopolítico, yo creo que ya tienes que pasar de categorías políticas y posicionamientos, porque la cosa es tan compleja que la geopolítica ya trasciende muchas veces a lo que es pensamiento, sino que veremos enseguida que es todo complejísimo, son posicionamientos de poder, por lo tanto la intención no es tanto analizar lo que pasa en Ucrania, sí, que lo vamos a analizar, pero tampoco tomar decisión ni postura. Yo creo que esto luego abriremos un debate y se podrá decir lo que se quiera, pero es intentar entender que las cosas son muy complejas, en este mundo ya no bipolar, sino multipolar al que vamos, y intentar entender por qué la guerra de Ucrania, que es algo más que
una guerra en sí misma, sino que es un entorno geopolítico que se está moviendo y solo así lo entenderemos, ¿no? Entonces, bueno, son unas diapositivas muy sencillas, pero para visualizar, en primer lugar, pues bueno, lo que era el Pacto de Varsovia antes de la caída de la URSS, evidentemente lo que es Europa, y todavía no es la OTAN era mucho menos porque España todavía no había entrado. Pero bueno, en la época de Putin pues ya vemos que hay una ampliación de la OTAN, ahí pues tenemos un papel que luego pues, se podrá comentar, ¿no? De Suecia y Finlandia, que eran neutrales, en principio era un colchón frente a la OTAN, pero ya con esta guerra ya están claramente planteándose si entrar o no entrar. Bueno, papel de Turquía, que luego veremos. Lo que está claro es para que veamos qué piensa un dirigente ruso. Pues se me están comiendo el terreno, en el ámbito simplemente geopolítico, estoy perdiendo espacio, estoy siendo rodeado, ¿no? Claro, dentro de este mapa de ampliación, aquí veis en blanco pues lo que hemos dicho: Suecia, Finlandia neutrales, Bielorrusia, Ucrania se iban a mantener neutrales. Le echan el lazo a Ucrania, sobre todo para ver si va a entrar o no entrar en la OTAN, y claro, para Rusia pues esto significa un paso más de la OTAN y por lo tanto tener a 500 kilómetros de Moscú pues misiles, etc. Turquía evidentemente es de la OTAN. ¿Qué hace Turquía ahí? Pues bueno, todo el mundo sabe que la élite militar turca desde siempre, desde décadas, se ha preparado un West Point, son hombres claramente influenciados por Norteamérica, a pesar de que el país ahora empezó a islamizarse también ya en la última década, pero es un aliado súper estratégico porque está cubriendo ese flanco de Rusia, ¿no? Bueno, entonces, algo que ya se ha dicho ahí en el manifiesto es que, bueno, teníamos las bases de Estados Unidos en Europa. Estados Unidos, ¿por qué le interesa esta guerra? Yo soy partidario de que esta guerra, los pobres ucranianos han comido el anzuelo que les ha puesto Estados Unidos, porque en el fondo va a permitir esta guerra debilitar, mejor dicho, reforzar Europa, pero en un sentido. Hasta ahora la OTAN la paga en su mayoría Estados Unidos. Estados Unidos venía presionando desde hace también una década que la OTAN la tiene que pagar Europa, y que más o menos la media de IPC en defensa en Europa es un 1% por país, y siempre estaba pidiendo que tenía que ser el 2%, tiene que ser el 2%, y después de la guerra de Ucrania, pues ya Alemania ya se ha comprometido a pasar al 2% del PIB, que es una burrada de dinero alemán en armamento, con lo cual, bueno, el capitalismo ya sabemos cómo funciona, cada X tiempo los conflictos pues aligeran, alimentan la productividad, solucionan crisis económicas, pero en el mapa ya se ve que ahí las bases americanas en Estados Unidos, en España, pues son bases que no cubren, como veremos enseguida, Ceuta y Melilla. También es curioso, y veremos por qué, ha reconocido el Sáhara, lo ha reconocido Estados Unidos, todas son intenciones. En el otro mapa, bueno, los puntos claves para el Mediterráneo, el Canal de Suez, Gibraltar, evidentemente, y la entrada para el Mar Negro. Hay un punto en Siria, que hay un puerto, que es donde tiene la única base, digamos, Rusia, de submarinos, que es la que ha estado protegiendo en la guerra de Siria, porque si Siria caía a manos del ISIS, y el ISIS, como veremos, está financiado por Estados Unidos, pues entonces toda la geopolítica en el Mediterráneo se iba al traste. Estados Unidos había intentado, en este mapa se ve ahí el norte de África, en las revoluciones árabes, ¿os acordáis todos? Las revoluciones árabes era una forma, un intento de geopolíticamente poder controlar, a través de un cierto islamismo, poder controlar el norte de África. Esto le interesa mucho porque lo veremos enseguida. Pero todas fracasan, todas las revoluciones de las primaveras árabes, y solo queda un estado fallido, que es Libia.
y Estados Unidos dice, aquí no, esto es un problema de Europa, lo había provocado Estados Unidos, pero cae Gaddafi, esto es un caos, aquí no hay quien se meta, Estados Unidos no interviene, y en cambio sí que interviene, bueno, le dice a Europa que intervenga en Libia. Europa es incapaz de montar un ejército, no tiene ejército europeo, que ahora han dicho que van a montar un ejército de 5.000 hombres, un ejército europeo de 5.000 hombres, simbólico, evidentemente, pero claramente Europa no se mete en Libia porque pues, bueno, bombardearon un poco los ingleses, bombardearon un par de veces los franceses, y los que han ido ahí han sido los rusos porque han visto su oportunidad de tener un peso, un paso más dentro del juego geopolítico del Mediterráneo, que suele permitir al Chad, a todo el recorrido, que será el recorrido típico francés, como me ha apuntado Pepe antes, ¿no? Chad, Libia, es el canal para que todos los recursos del Chad llegaran a Francia, pero ahora, pues evidentemente, Libia, ahí están pues los rusos, el grupo Wagner, el batallón, el cuerpo, grupo. Bueno, esto es para que veáis un poquito. Tema interesante, bueno, ojo, ahí en Serbia veis que hay una base, claro, todos os acordáis de la guerra de la ex Yugoslavia, cuando se desintegra. Yugoslavia era un apoyo para Rusia geopolítico, tocando el Mediterráneo, de repente, sin la autorización de la OTAN, por libre, sin tener en cuenta Europa, Estados Unidos empieza la guerra contra Serbia y destroza el país, se desintegra en trocitos, la zona albano-kosovar, todo eso es la vía del opio directamente y además de recursos económicos a Suiza. Todo esto está muy bien estudiado y eso le permite también financiar con todo ese, como ya se hizo en Afganistán, pues financiar pues parte del ISIS, que a la vez sirve a los intereses americanos pues en países islámicos como Irak, Siria, todo esto. Entonces, aquí pues un dato curioso, dos datos curiosos. Estados Unidos ha puesto su mando de África en el sur de Marruecos. Si os fijáis, esa es la frontera con el Sáhara. Ese es el puesto de mando donde se va a controlar una parte muy importante de África, una parte muy importante que, para contrarrestar, que sabéis que China está invirtiendo en África, está intentando comprar, está teniendo, y aquí el enemigo, en el fondo, en el juego geopolítico, aquí es Estados Unidos contra China, con lo cual hay un tercer peón, que es Rusia, y bueno, quieren eliminarlo. Incluso yo creo que China también, luego lo discutiremos, porque China se ha puesto de lado y dice, bueno, si se debilita Rusia, pues tampoco nos interesa que Europa nos siga comprando. Bueno, ahí está la cosa. Pero que justo esté ahí y que después, como he dicho, Biden y luego Trump han reconocido el Sáhara, pues es evidente que eso tiene que ser una plataforma geopolítica, y por eso, como ha dicho Alsina, cambia de golpes. Nosotros éramos para el estrecho de Gibraltar, que es un paso fundamental geopolíticamente para entrar en el Mediterráneo, pues ya no somos aliados estratégicos y ha cambiado por Marruecos. A 40 kilómetros de Melilla ya se está preparando la mayor base militar en la zona, que es curiosamente israelí marroquí. Los marroquíes son aliados estratégicos también porque no tienen ningún reparo, son un país musulmán que se lleva bien con Israel. También ha habido últimamente pues el escándalo de los chips, estos famosos de espías y tal, que pasan por Marruecos, que los introduce, que Israel se los vende a Marruecos. Bueno, hay ahí toda una alianza muy interesante porque sabe Marruecos que puede ser el centro geopolítico del norte de África, está enfrentado a Argelia y por tanto se junta con esto. Para que veáis que a Estados Unidos no le importa desintegrar países y montar guerras, estos son dos planos muy curiosos del alto mando de Estados Unidos, donde el que tenéis, el real, el que todavía tenemos actualmente, es el que era un mapa del 2000,
que es la zona de Oriente Medio, donde, bueno, están los países de siempre, está Irak, Siria, Turquía, Arabia Saudí, pero el plan contemplaba que se tenía que hacer una serie de revoluciones, de ahí las revoluciones árabes, para conseguir que Arabia Saudí quedara, como veis en el mapa, desintegrada, en pequeños microestados. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí es un país, como lo diría yo, inestable políticamente, porque se disputan la corona más de 25 familias reales, claro, todo el mundo tiene hijos y rehijos, y entonces hay unas familias reales que apoyan al yihadismo radical o a Bin Laden, otras que son pro-israelíes, otras que son anti-israelíes, unas son pro-americanas, otras... Y entonces Estados Unidos ya tenía la intención, y si veis ahí en el plano, este mapa es del 2005. La guerra de Siria que hemos vivido, creo que es del 2018, 2019, por tanto, con 15 años de antelación, prácticamente, ya está diseñado que Siria tiene que ser un pequeño reducto, Irak prácticamente también reducido, cambiar todo el mapa geopolítico de la zona. Esto siguen ahí, siguen con esta idea geopolítica, evidentemente. El tema económico, fundamental, las redes de todo lo que se ha hablado, de gasoductos. Bueno, como veis, España geopolíticamente, el gas que nos llega de Argelia solamente tiene una entrada por Francia y está cortada por Barcelona hasta París, todavía no se ha construido, lo que falta, por tanto estamos ahí en una zona de aislamiento. Y el resto de Europa está intercomunicada, los gasoductos y tal, y oleoductos. Uno de los análisis geopolíticos es que ¿qué hubiera pasado si todo hubiera ido normal? Pues poco a poco Rusia se estaba acercando a Europa, Rusia y Europa juntos podían ser un centro, un eje geopolítico muy potente, que pusiera en duda pues la primacía de Estados Unidos, pero si os dais cuenta, en cuanto Inglaterra abandona la Unión Europea, hacen un pacto de defensa del Pacífico con Australia y con Taiwán. Porque la idea vuelve a ser la misma. Estados Unidos sabe que su enemigo es China y todo se va a disputar en el Pacífico, todo se va a disputar ahí. Y por tanto, Europa le pesa muchísimo. Y si Europa fuera un eje político de verdad, Rusia y Europa central, pues bueno, cambiaría todo el mapa geopolítico. Entonces, bueno, sale Inglaterra de esto, de Europa, y de repente vemos que la clave del proyecto no diseñado por nadie, pero el proyecto lógico de unir Rusia y Europa, lo hace el Stream 2, el Nord Stream 2, que es ahí lo veis en puntitos por arriba, que es el gasoducto que se tiene que construir, que ese gasoducto, todos los gasoductos, es un lío, pero bueno, todos los gasoductos, muchos de ellos pasan por Ucrania o pasan por Holanda. Luego veremos a Biden hijo, que todo fue contratado especialmente por Nurismas, que es la máxima empresa de gasoductos de Ucrania, y con lo cual, bueno, en cierta medida, todo el gas que pasa por Ucrania se beneficia Estados Unidos, Ucrania, bueno, muchas empresas. Pensemos que la mitad de los gasoductos todos están participados por capital británico. Bueno, en fin, es muy complicado, no quiero... Pero el Nord Stream 2 es el gasoducto que va desde Rusia directamente a Alemania. Con lo cual, digamos, ya vinculaba directamente Rusia con Alemania, iba a esto, y es el que se ha interrumpido con la guerra de Ucrania. Pues Alemania se ha visto obligada, como represalia, pues cortar la construcción, acabar la construcción del gasoducto, y por lo tanto Europa sigue todavía vinculada pues a Ucrania, porque va pasando por ahí. Es muy interesante, pues lo que pasa es muy complejo y ahora no es la cuestión. El Mar Negro, ya veis todo el problema, Bulgaria, Rumanía, Moldavia aparece por ahí,
y bueno, luego aparecerá una república muy, muy divertida que hemos comentado, Ucrania, la Crimea, que es la que rápidamente se la come Rusia, se la queda, y luego la otra zona del Mar Negro, que es donde va a estar Georgia y donde Rusia va a tener y ha tenido los conflictos. Si analizamos todos los conflictos fronterizos, vemos que bueno, son efecto lógico de la caída del muro de Berlín, pero que es el roce entre dos potencias, que es esa Europa controlada por la OTAN, por un lado, y Rusia, que todavía tiene sus aspiraciones, pues, digamos, imperialistas o de la Gran Rusia o lo que sea. Transnistria es una república no reconocida, eso más en crema es Moldavia. Moldavia fue un país que se separa ya cuando cae la URSS, se convierte en república, pero no entra en Europa, porque también hay población rusófila, hay una serie de gobiernos, bueno, medio corruptos, como todos los gobiernos ahí son corruptos, da igual sean buenos o malos, todo es corrompido, entonces, bueno, a veces estaban rusos, tal, bueno, y en un momento determinado, en esa zona, estaba el 14º ejército ruso, todavía de la Unión Soviética. Yeltsin les dice que se retiren, ellos dicen que no, y entonces se proclama, hay una guerra con Rumanía, Moldavia, que querían crear la Gran Rumanía. En esa guerra ya está participando la CIA, yo estoy escribiendo una serie de artículos y doy todos los datos, porque y lo que hacen es sacar de las cárceles a todos los presos de Rumanía y los llevan a Transnistria para montar ahí la guerra. Bueno, total, que ese es un conflicto que ha quedado ahí, que curiosamente es como un caballo de Troya en Ucrania, porque son 500.000 de rusófilos, todavía hay tanques y ejército ruso ahí, etcétera. Eso por un lado. En el 94 están las guerras de Chechenia, que está ahí en rojo, veis abajo que está Georgia, todo eso va a ser una zona de mucho conflicto. Ahora ya vemos que la cosa ya se complica. Olvidaros del mapa de etnias, porque eso es terrible, y entonces como queramos hacer un análisis meramente nacionalista de naciones es imposible, porque ahí está todo mezclado, ¿no? Pero ahí ya veis que tenemos a Georgia, que en la zona del norte pues estuvo el problema de Osetia del Sur, donde Rusia dice, bueno, esto es mío, ¿no? O sea, aquí hay rusos, los tengo que defender. Absagia también, esa zona de Georgia que se la quiere comer. Posiblemente Rusia, si tuviera fuerza, su ideal sería comerse Georgia. En marzo del 2002, ¿os acordáis que hubo un conflicto con Armenia y Azerbaiyán, que es por el Alto Karabaj, que es tenéis Armenia, que son cristianos, y esa zona también en gris, es el Alto Karabaj, es una zona de discusión. Y Rusia tiene que intervenir porque Turquía apoya a Azerbaiyán, recordemos que Turquía es de la OTAN, pero tiene también intenciones expansionistas, y entonces Armenia ya sufrió el genocidio brutal, Armenia, y lo que hace Turquía es, primero, nunca ha reconocido el genocidio de Armenia, y para no mezclar, para no ensuciarse, pues envía a azerbaijanos a estas guerras, que han habido varias. Pero ¿qué pasa? Que Rusia pues los apoya, entonces Rusia también tiene ahí otro frente abierto. Lo estoy diciendo para que veamos que lo que pasa en Ucrania no es una cosa aislada, es el conjunto, la sucesión de toda una serie de conflictos fronterizos, tal. Bueno, Kazajstán, que aquí tenemos Pepe que nos puede orientar muy bien, también en el 22 tuvo que haber una intervención rusa porque hubo muchas manifestaciones por la subida del gasóleo, del petróleo, bueno, de la gasolina y tal. Detrás, evidentemente, había movimientos pagados por la CIA, como en tantas ocasiones, en tantos de estos conflictos, pero ahí lo resolvió muy rápido Rusia, mandó unos cuantos tanques, puso orden otra vez y salva. Pensemos que Kazajstán es un país enorme, con unas riquezas inmensas, geopolíticamente es brutal, pero también es parte de este mundo, ¿vale? Entonces ya entramos en Ucrania. Bueno, en el fondo vemos que esta zona fronteriza de combates pues se repite mucho, y lo hemos visto ya en varios conflictos.
Pero ¿qué pasa? Aquí viene el tema, ¿no? En 2004 Ucrania en principio se había separado de la URSS, es reconocido como país soberano, pero con gran influencia todavía rusa. En el 2004 se produce la Revolución Naranja, que va a ser una serie de revoluciones de colores, que se ha llamado, donde misteriosamente pues, se financian a través de ONGs masas de gentes, muchos grupos, que hacen una revolución contra el gobierno prorruso. En este caso la Revolución Naranja fue financiada por Soros, también archidemostrado, y bueno, eso lleva a una inestabilidad, que Ucrania va pasando de gobierno prorruso a gobierno pro-ucraniano nacionalista, tal. Ya se llega al 2014, la revolución de Maidán, se reúnen, el gobierno es prorruso, entonces lo tumban a base de salir a la calle, luego sale un presidente que dura unos meses y luego otro presidente, y después ya viene el Zelensky que ya conocemos. Pero también se sospecha que detrás de estos movimientos también están financiados evidentemente pues por los amigos norteamericanos, ¿vale? Este señor, Hunter Biden, es como la piececilla, ¿no? Que igual nos ilustra, porque ahora empieza a salir el caso. Hunter Biden era consejero de Nurisma, que es esa empresa de gasoductos que cruza toda Ucrania, y fue investigado en el 2014 por un fiscal de Ucrania, y en 2014 el vicepresidente de Estados Unidos era Joe Biden, el padre, y entonces viaja a Ucrania para pedir al presidente del momento que destituya a ese fiscal, porque está investigando a su hijo, y consigue que lo destituya. Porque acá había 1.000 millones de euros para apoyar a Ucrania, y entonces dijo, o destituís, dejáis de investigar a mi hijo, o no entregamos 1.000 millones de dólares, perdón, a Ucrania. Estos 1.000 millones, ¿para qué eran? Teóricamente, para desarticular los laboratorios de guerra biológica, bacteriológica, y teóricamente los empiezan a desactivar, pero no los desactivan, sino que se apodera de ellos especialistas también, ahí la CIA, bueno, todo es un lío, y están en marcha, y no solo en marcha, sino que los están potenciando. Claro, todo esto Rusia se entera y dice, jolines, aquí tenemos guerra bacteriológica, aquí tenemos el enemigo, ¿no? Y entonces, bueno, este señor aparte que tiene cobra unas comisiones brutales, está también liado con China, toda una serie de negocios. Ahora han cogido su portátil, que es la segunda vez que lo pierde, y en el portátil han aparecido fotos de todo tipo, ¿no? De drogado, de pornografía, pedofilia, todo y más, ¿no? Bueno, a esto se le va a caer el pelo, pero está clarísimo que ya desde la época de Obama estaba ahí Estados Unidos, digamos, intentando ver cómo puede moverse, ¿no? Entonces, claro, lógica, incluso si lo miramos solo por una familia, la familia Biden, todo el negocio que tiene en Ucrania, que se está empezando a investigar, que es brutal, se moría o se deshacía si el Nord Stream 2 continuaba, porque entonces el gas iba directamente ya a Alemania, y entonces todos esos negocios pues perderían muchísima capacidad. Yo solamente quería apuntar una serie de deducciones o de enseñanzas, ¿no?, que se pueden deducir de este conflicto, independientemente del lado que uno se ponga, ¿no? Yo hace 2 años di una conferencia aquí en esta casa que tenía como título Geopolítica del mundo multipolar, ¿no? Entonces esto era como una teoría, ¿no? Bueno, la primera conclusión que podemos sacar hoy en día es que el mundo ahora ya es multipolar, no es un deseo, es una realidad, ¿eh? Como mínimo hay 3 grandes polos de poder, que son Estados Unidos, Rusia y China, pero es que además hay otros polos emergentes, como podrían ser la India, como podría ser Brasil. Es decir, la multipolaridad ya es un hecho. Aunque evidentemente Estados Unidos no lo acepta, ¿no? Porque desde la caída de la URSS, Estados Unidos, o por lo menos ciertas élites extractivas de Estados Unidos, a las cuales Biden es su representante, pues, bueno, no quieren que el mundo sea multipolar, quieren que el mundo sea unipolar, ¿no? Y, bueno, este señor Biden no engañó a nadie, porque ya dejó muy claro en la campaña electoral
que Estados Unidos tendría que volver a ser el líder mundial. Efectivamente, en eso está. Bien, en segundo lugar, otra cosa que creo que se puede sacar viendo el mare magnum ideológico, las peleas internas de, bueno, creo que muchísimas familias políticas se están peleando con este tema, ¿no? A ver, siempre hemos dicho que lo de izquierda y derecha cada vez tiene menos sentido, y es lógico, porque izquierda y derecha son dos cosas que, bueno, nacen en la Revolución Francesa y tienen sentido en el siglo XVIII, hoy en día no tienen sentido, es decir, que algo es de derechas o de izquierdas no tiene sentido, porque en lo de derecha se pueden catalogar cosas totalmente distintas y a la izquierda también. Pero luego hay otras dos categorías que son categorías del siglo XX, ¿no? Que son la de fascismo, comunismo, con sus acompañantes, ¿no? Antifascismo y anticomunismo. Y ahora se está demostrando también que estas categorías también carecen de sentido, desde el momento en que, pues bueno, ya no solamente se acusan unos a otros de fascistas y de nazis, lo cual es bastante habitual, sino que un mismo personaje puede ser a la vez nazi, fascista, comunista, fundamentalista cristiano y no sé cuántas cosas más, ¿no? Depende del color del que lo insulte. A ver, cuando un término político deja de tener sentido, cuando sirve para designar una cosa y su contraria. Y bueno, hacía ya mucho tiempo que esos términos estaban desgastados, ¿no? Pero creo que ahora es bastante evidente que ya no sirven, es decir, decir que alguien es fascista no sirve de nada, porque resulta que, parece ser que los nacionalistas ucranianos dicen que son fascistas, yo no lo sé, pero lo dicen, y otros dicen que no, que los fascistas son los otros, ¿no? Luego otros dicen que no, que es porque la URSS sigue siendo comunista, porque Putin había sido del KGB. Con lo cual, bueno, pues también supongo que la señora Merkel también debía ser comunista porque en sus tiempos había sido funcionaria del Partido Comunista Alemán, ¿no? Bueno, una vez uno me dijo en Twitter que no, que ella lo que hizo fue infiltrarse en el comunismo para destruirlo, lo cual, bueno, en fin, la imaginación al poder. Bien, luego, otra cosa más y con esto acabo. Evidentemente no podemos saber qué está pasando allí, no lo podemos saber porque, bueno, todos los medios españoles están de acuerdo en lanzarnos continuamente, pues, bueno, bulos o no bulos, ¿no? Pero incluso, claro, cuando te vas a las vías, únicamente puedes encontrar las informaciones contrarias en vías alternativas. Bueno, tampoco sabemos si son verdad, porque no dejan de ser propaganda de guerra. Y la propaganda de guerra, porque sabemos que cada bando dice que el otro es malo, malo, malo. Ahora bien, sí que podemos hacer un poco una historia, y la historia va un poco lejos. Es decir, yo creo que todo esto, la historia va un poco lejos. Mirar, al final de la Primera Guerra Mundial, hay un geopolítico, bueno, de hecho es uno de los creadores de la ciencia geopolítica, ¿no? Que fue el inglés Halford Mackinder. Halford Mackinder, que no era solamente un profesor, sino que fue alguien muy involucrado en la política exterior inglesa, y que además fue uno de los ideólogos del Tratado de Versalles. Pues una de las ideas que lanzó al mundo Halford Mackinder fue la idea del Herland, corazón de la Tierra, ¿no? Y según Mackinder, el corazón de la Tierra estaba en Rusia. Y a Mackinder se le atribuye aquella frase de quien domine el corazón de la Tierra, dominará la Tierra. Entonces, toda la estrategia política, entonces eran los ingleses, lo que llamamos el Anglo-Imperio, entonces eran los ingleses, ahora son los americanos, pero bueno, la cosa no ha cambiado mucho, ¿no? Toda la estrategia política de Mackinder era, bueno, y de los ingleses en general, era evitar la alianza Rusia-Europa, por una parte, y fragmentar Rusia por otra. Mackinder fue uno de los ideólogos también del apoyo inglés a los rusos blancos. Es decir, sabéis que después de la Revolución Comunista hay una guerra civil en Rusia, ¿no? Pero claro, hay una diferencia. El bando bolchevique era un bando totalmente homogéneo, mientras que los rusos blancos eran una amalgama, porque había desde socialistas revolucionarios hasta zaristas, ¿no? Entonces Mackinder pensaba con muy buena razón que si los rusos blancos ganaban la guerra, como no se pondrían de acuerdo, aquello se acabaría fragmentando. Es decir, ni más ni menos, los ingleses querían hacer en Rusia lo mismo que hicieron en Hispanoamérica. Lo que pasa es que les salió mal porque los bolcheviques ganaron la guerra. Bien, cuando se hunde la URSS, cuando este señor remozado en vodka, que era Boris Yeltsin, pues accede al poder, pues bueno, la estrategia sigue por ahí, es decir, la idea es fragmentar Rusia, ¿no? Y casi lo consigue. Hay una reacción patriótica, el levantamiento de la Duma contra Yeltsin, etcétera, y bueno, aquello, en fin, se detiene. Bien, luego hay otro geopolítico, este es norteamericano, de origen holandés, que es Spigman. Spigman es posterior, ¿no? Es un discípulo de Mackinder,
Pero Spigman dice que lo importante no es el Herland, que lo importante es el Rhineland. ¿Y eso qué es? Bueno, pues el Rhineland es el conjunto de países que circundan al Herland. Entonces Spigman dice, bueno, si no se puede fragmentar el corazón de la Tierra, lo que hay que hacer es rodearlo, es decir, que todos los países del Rhineland sean países, pues bueno, amigos, vasallos, afectos, aliados. Y esto es exactamente la estrategia de la OTAN. O sea, es decir, lo que está haciendo la OTAN, o que está intentando hacer la OTAN, es pura y simplemente seguir los consejos de Spigman, que Spigman ya los decía pensando en la URSS. Pero fijaros que, por mucho que haya cambiado la cosa, porque evidentemente una cosa es la URSS, otra cosa es la Rusia actual, y el que haya estado en Rusia lo habrá visto y se habrá dado cuenta, pero el tema geopolítico sigue siendo el mismo, es decir, es igual, no da igual que sean de un color o de otro, ¿no? Lo importante es que vamos a rodear al Herland de una serie de países amigos y aliados, vasallos más bien, ¿no? Y esta estrategia, que no solamente se está aplicando a Rusia, también a China. Eso sería un poco planteamiento, ¿eh? A ver, lo que no es de recibo es, en primer lugar, estas campañas sentimentaloides que están llevando a cabo los medios de comunicación, ¿no? Que nos toman a todos por imbéciles, ¿no? Porque aquí parece que, bueno, que en Ucrania desde el Maidán hay una guerra civil, pero hasta ahora no nos habíamos enterado, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es decir, hasta ahora no, pero ahora es un continuo. Segundo, lo que es del género subnormal es querer analizar los hechos políticos de la historia universal en función de la psicología de alguien. No, es que lo que pasa es que Putin está loco. Está poseído, está loco, en fin, lo que sea, ¿no? Esto es la cosa más estúpida del mundo, ¿no? Porque evidentemente cuando hay un conflicto de este tipo hay detrás unas razones objetivas. Y no se trata de que unos sean buenos y otros sean malos, ¿no? Se trata de que en contra de lo que nos quieren hacer creer no existe el género humano. Existen los estados y los imperios. Y toda la historia universal es la historia de los conflictos. Y es natural que Estados Unidos pelee por sus intereses. Y es natural que Rusia pelee por los suyos. Lo que no es natural es lo que hace España y la Unión Europea, que está pegando tiros en el pie en contra de sus propios intereses. Esto es lo que no es normal. Esto es lo que pasa cuando no existe soberanía.